Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Jesús. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tú gobiernes, que tú, Señor, nos estés ahora guiando, ayudando, llenándonos de tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, en estos comienzos, Señor, ya un mes de este año, queremos seguir obedeciéndote, Señor. Queremos seguir como habíamos empezado, Señor, los primeros días, comprometiéndonos contigo, Señor, no con la gente, no con el hombre, sino obedeciéndote a ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, toma control, Señor, y dominio de toda esta reunión. Señor, así como estás desde el principio ministrando, hablando, Señor, tocando, Señor, a través de la adoración, que también aprendamos a adorarte por medio de la palabra. Te damos gracias. Amén. Bien, vamos a estar abriendo Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a empezar a leer, del verso 3 vamos a empezar a leer. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Bien, es larga los versículos que leímos, pero muy importante cada uno de ellos para explicar a muchos que no conocen y a los que ya sí conocen, hacerles refrescar un poco la memoria. Acá Salomón era el hijo del rey David, y él que estaba por sucederlo a su padre como rey, iba a ser el nuevo rey de Jerusalén. Dios ya lo había apartado y separado
a este hombre. Pero notamos algo acá en esta oración, en estos versículos, que yo por eso lo leí todo, para que podamos leer cada versículo, que Salomón antes, ¿no?, cuando fue ungido como rey, vino un peso sobre su vida. Vino sobre su vida una preocupación. Y él oró al Señor. Y él oró al Señor. Y dice la palabra, como habíamos leído en los versículos 3 en adelante, que el Señor se le aparece en sueños y le empieza a hablar. Bien, ahora para resumir, ¿en qué consistía o cuál era la carga que Salomón tenía? Vayamos, acompáñenme ahí nomás como está, así no perdemos todo. El versículo 7 y en el versículo 8, acá lo explica, dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. ¿Cuál era el peso que tenía y la dirección de la carga, o lo que consistía la carga de este rey joven? ¿Qué era? Que él quería juzgar. Él tenía temor de no poder juzgar rectamente al pueblo de Israel. Él decía, acá como habíamos leído en los versículos, él decía que era joven, porque sí, era joven. En esos tiempos era normal. Pero había una carga tan grande que él tenía por temor a Dios. Ahora la pregunta es, ¿tenemos la carga por la tarea que el Señor me asignó? Acá podemos también sacar y entender, ¿está en mí el temor de Dios para poder ministrar a su pueblo? Tenemos ese temor, esa preocupación que este rey joven tuvo cuando se presentó al Señor. Fíjense, ¿no? Él no estaba nervioso en sí, por todas las cosas que tenía que hacer. Porque como rey no solamente ministraba, uno dice, no, era el rey de Israel y se basa todo lo espiritual. No, había muchas tareas que el rey tenía y consistía que él tenía que llevar a cabo. Pero había un gran peso espiritual en su vida, y era que él podía y quería poder juzgar al pueblo de Israel rectamente. Entonces vino sobre su vida un temor. Ahora es interesante que nosotros podamos también asumir en la asignación que Dios nos dio, en la tarea que Dios me dio, el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es muy interesante porque en este tiempo se ha perdido el temor por el Señor. Se ha perdido, ¿cómo puedes decirlo? Eso espiritual, eso fino con el Señor, cuando lo servimos, no solamente estamos, pongo un ejemplo, los voy a agarrar a los músicos. Cuando ellos tocan, por un ejemplo no tan básico, cuando ellos tocan, no solamente ellos se preparan y tienen ese tiempo de preparación, de tocar un instrumento y desarrollar ese don, sino cada uno de ellos, cuando está acá, no solamente para tocar lindo, que suene bonito, sino que hay una carga extra delante de ellos. ¿Cuál es esa carga extra? Poder hacerlo con excelencia, poder tocar sabiendo que su vida está rindiendo, sabiendo que su vida está dando honra a Dios en santidad. No solamente, quizás en el mundo, cualquier músico, solamente se preocupa en qué, en tocar bonito, en que suene bonito. No es solamente eso. Nosotros cuando servimos al Señor, si estás en el comedor, si estás acá, no sé, en cualquier área que te haya asignado el Señor en este tiempo, también tienes que hacerlo con ese temor, con el temor que el Señor es la viña, es la obra de Dios, y tenemos que pedir ese temor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, seguimos. ¿Qué le responderíamos a Dios? ¿No? Siguiendo este pasaje, ¿qué le responderíamos a Dios si nos dice, pídeme lo que quieras
que yo te dé. Acá yo hice un alto y que si nos ponemos ahora y somos sinceros, a cada uno de ustedes pónganse en el lugar de Salomón y si nos asinceramos, ¿qué le responderíamos al Señor en la situación que ahora te estás encontrando? Si el Señor te dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué es lo que le pediríamos? ¿Qué es lo que viene a nuestro corazón? Y ahora, por un momento, pregúntese y respóndase, ¿qué le pediríamos? Y en este momento le pido que sea sincero. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta dónde está nuestro corazón. Si en los propósitos de Dios o en nuestros propósitos. ¿Qué le pediríamos? ¿Dinero? ¿Qué le pediríamos? ¿Poder? ¿Reconocimiento? ¿Salud? ¿Qué le pediríamos si tuviéramos la oportunidad que tuvo Salomón? Que las personas que amamos se conviertan. ¿Qué vendría a nuestro corazón? Es verdad que cada uno es libre de pedir a Dios como quiera. El problema es que si tu corazón está en dame, bendecime, prosperame, saname, exaltame, indudablemente no estamos teniendo un corazón agradable delante de Dios. Por eso por un momento le dije, piense bien, ¿qué le respondería al Señor? Si el Señor en este momento le dijera, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Pedirías conforme a la necesidad que estás pasando en este tiempo? ¿O pedirías conforme al propósito que ya sabes que fuiste asignado? Nace la pregunta, ¿podríamos o podemos llegar a recibir algo de Dios con un corazón que pide de esa manera? Con el dame, bendíceme, prospérame, sáname, exáltame, dame. En Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es la oración que a Dios le agradó? ¿Cuál es la oración que hizo Salomón que a Dios le agradó? Vayamos al versículo 9. Acompáñeme, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y miren lo que dice el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cuál es la oración que al Señor le agradó? Es la oración desinteresada, la que no pide para uno, sino para agradarlo a Él. Y lo interesante que es, ¿no? ¿Qué pasó por pedir para el reino? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Vayamos al versículo 11. ¿De qué manera el Señor respondió a Salomón por esta actitud de su corazón? Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste, escuchen esto, demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Cuáles? Riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Como dice en el Nuevo Testamento, esto es el viejo, pero Dios no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás
¿qué sucede? Es añadido. ¿Por qué entonces muchas veces no recibimos cuando oramos? Señor, yo oro, Señor, yo clamo. ¿Por qué no recibo una respuesta a la necesidad que estoy pasando? Muchas veces puede ser que todavía no es el tiempo. Sí, puede ser eso. Pero muchas veces estamos pidiendo mal. Muchas veces estamos pidiendo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne. Por eso es necesario que cuando vamos a orar nos despojemos de nosotros mismos y dejemos que el Espíritu Santo sea el que esté hablando, redarguyendo en nosotros. Por eso dice que es el Espíritu Santo, que es el que pone en mí el querer como el hacer. También dice la palabra, ¿sabemos cómo orar? No, no lo sabemos, pero es el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles dentro de nosotros. ¿Acaso Salomón buscaba las añadiduras o pidió eso al Señor por conveniencia, sabiendo que si pedía eso a Dios, Dios lo iba a bendecir? No. ¿Por qué sabemos que no? Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Entonces, ¿qué lo llevó a pedir de esa manera? ¿Por qué Salomón, con todo, por qué no reaccionó como muchos otros reyes o como el rey Saúl? O como muchos reyes quizás de alrededor de la nación de Israel. ¿Qué había en Salomón que tuvo la actitud de pedirle de esa manera? Quizás muchos de ustedes no entienden, pero vuelvo a repetir, era el rey de Israel, era joven y pudo pedirle a Dios un ejemplo. En esos tiempos todavía quizás habían guerras, pudo haber pedido, Señor, dame la vida de mis enemigos, Señor, proteja al pueblo. Pudo haber pedido, Señor, ayúdame a mantenerme en integridad. Pudo haber pedido un montón de cosas, pero no nació en el corazón de Salomón hacer eso. Y por eso quiero llevarlo a reflexionar. ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Por qué será que muchas veces espiritualmente no crecemos? ¿Por qué será que mayormente nuestra vida espiritual muchas veces se refleja en nuestra vida natural como caminamos? Vamos al versículo 3. El mismo capítulo que estamos leyendo. ¿Qué lo llevó a Salomón a pedir de esta manera? Dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. ¿Qué lo llevó a Salomón a pedir de esa manera? Él amaba al Señor. Entonces, muchas de nuestras oraciones se ven reflejadas también de cómo amamos al Señor. Si mi manera de orar está en dame, bendecime, dame, saname, prosperame. Hay una falencia en mi vida espiritual que está afectando mi relación con Dios. Esto mismo yo lo quiero llevar, no lo voy a dejar el pasaje, pero esto mismo lo podemos ver reflejado cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. ¿Se acuerdan esos pasajes? Y Pedro respondió, sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, si me amas, ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Aunque no parezca, ahora se lo voy a llevar. Fíjense que también tanto los apóstoles y cada discípulo del Señor, cada siervo, aún tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que buscaban a Dios, que amaban al Señor, tenían algo en común. Hay que dejar en claro algo, y quiero dejarlo claro en esta noche. Uno no pastorea, no ministra, no aguanta la crítica,
aguanta el cansancio, se prepara a otros, invierte dinero, tiempo, deja en segundo lugar familia, trabajo, proyectos, soporta la traición de los que una vez uno ayudó, perdona una y otra vez las ofensas, en fin, lo deja todo. ¿Por qué creen que un discípulo, que un siervo hace todas estas cosas? ¿Por quién creen que lo hace? ¿O por cuál razón principal lo hace? ¿Lo hace por la gente, por los hermanos? No. ¿Por qué lo hace? Porque ama al Señor. ¿Por qué hizo eso Salomón? ¿Por qué pidió de esa manera y no pidió para él? ¿Por qué se preocupó primero Salomón? Porque aquel que ama al Señor de verdad saca su vida al segundo margen, a un costado, aún a su familia. ¿Cómo, hermano, aún su familia? Sí, porque si vos primeramente buscás el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Es mentira que en estos tiempos tu primera casa no es, o tu primera prioridad es tu familia, tu casa. No es así. El primero de todo es el Señor. Aquel que no deja madre, que no deja padre, hijos, esposa, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. ¿Dónde sacamos eso? Bíblicamente no existe. Sí tengo que cuidar, proteger mi casa y tener mis responsabilidades, pero tengo que tener bien en claro mis prioridades. ¿Por qué uno hace un siervo, un verdadero siervo del Señor? Hace estas cosas porque ama al Señor. Y fíjense en la respuesta del Señor. Pedro, ¿vos me amás? Sí, te amo. El Señor no le dijo, demostrámelo haciendo muchas obras, demostrámelo ofrendando más, demostrámelo, no sé, de un montón de diversas maneras que nosotros nos podemos imaginar. Tampoco le dijo, demostrámelo ayunando. Tampoco lo dijo, demostrámelo en mucha oración, en cuanto hablas en lengua. No les dijo eso. ¿Vos me amás, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Bien. Entonces, si me amás, ¿qué vas a hacer? Vas a cuidar, vas a preparar, vas a enseñar, vas a exhortar, vas a corregir, vas a bendecir a mis ovejas. No lo haces por los hombres, no lo haces por los hermanos, aunque suene triste y suene medio feo. No, lo haces por el Señor. Y cuando vos lo haces por amor al Señor, es el Señor que pone en nosotros ese amor por su grey. Es Él que pone en nosotros ese sentimiento, ese corazón de pastor, de siervo. Cuando nosotros amamos al Señor, tenemos que amar su obra. Digamos un poquito más. Por un instante quiero llevarlo, y acompáñenme, ¿no?, en esto. Cambiemos por un momento la pregunta que el Señor le hizo a Salomón. Hagámoslo al revés. Si somos nosotros que le pregunta al Señor, fíjense en el versículo 5 que dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Bien, hagámoslo al revés. Si nosotros le decimos al Señor, ahora, pide lo que quieras, Señor, pedí lo que quieras que yo te dé. ¿Qué creen que el Señor respondería? ¿Cuál creen que sería la respuesta para cada uno de nosotros si Dios mismo te dice en esta hora, o nosotros mismos le decimos, mejor dicho, la pregunta, Señor, ¿qué querés que yo te dé? ¿Qué creen? Y cada uno creo que en esta noche sabe lo que Dios le está pidiendo y que no lo está haciendo. ¿Qué creen? Y cada uno creo que en esta noche sabe lo que Dios le está pidiendo y que no lo está haciendo.
Porque a veces pensamos y queremos tapar lo que Dios nos está pidiendo con servicio, con un montón de otras cosas. Y nosotros sabemos qué es lo que no le estamos entregando al Señor. Y lo ponemos muchas veces, y en eso somos muchas veces expertos, lo tapamos, lo disfrazamos y estorbamos la voluntad de Dios. Estamos dispuestos, si lo que nos pida el Señor en esta noche, a cada uno de ustedes, que le entreguemos, ¿se lo daremos? Eso que no queremos soltar, eso que para nosotros es fundamental, quizás, entre comillas, para nuestra felicidad. Pongámonos de pie por un momento. Y tratemos de escuchar al Señor por un momento. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Él quiere? Pueden ser miles de cosas, hermano, porque realmente cada uno está pasando sus propias luchas. Cada uno puede estar peleando y batallando con un montón de cosas. Y cada uno sabe en qué área le está fallando el Señor. A muchos el Señor quizás en esta noche lo está llamando a que ores, a que empieces a tener esa intimidad con Él. A muchos, a otros lo está llamando a que se comprometan con la obra, con el servicio. A otros quizás simplemente, aunque suene simple, quizás no lo es, que perdonen. A otros quizás les está pidiendo que confíen, que dejen. Porque a veces llegamos a pedirle por hermanos, hijos, familiares. Decimos, Dios, yo te los entrego en tus manos. Pero cuando vemos que el Señor está ahí obrando, queremos nosotros poner nuestra mano. Y es nuestra carne, es nuestras emociones, es verdad, que nos duele ver sufrir a los seres queridos. Pero es el proceso de Dios. Entonces, si le pedimos que Él haga, que Él obre, dejémoslo, confiemos. Confiemos. A muchos quizás le está pidiendo que salgan de la comodidad. A otros quizás le está pidiendo que salgan del anonimato. Quizás acá hay muchos Pablos. ¿Por qué Pablo? Porque dice la palabra, como él decía, que estuvo como por 10 años preparándose. Y luego, pasado el tiempo, él salió a predicar a los gentiles. Y fue instruido y enseñado por el Señor. Pero quizás ya muchos, ya el Señor ya te enseñó, ya te procesó, ya te enseñó lo que tenías que hacer. Pero es fácil quedarse en el anonimato. Y ahora a los siervos del Señor les hago que recuerden todo lo que uno hace, todo lo que uno soporta, todo lo que pueda suceder no se compara con la excelencia del Señor. Y que cada vez que llegamos como Pedro ahí y el Señor te dice, no en ese momento que estás triste o estás enojado o estás frustrado, Dios te dice, ¿me amás? Seguí. ¿Qué sigo? Seguí evangelizando, seguí predicando, seguí extendiendo el reino, seguí abrazando, seguí amando. No saben qué privilegio, siervos del Señor, tenemos a los que le sirven al Señor, a los que ponen la otra mejilla, a los que por más que te llegue por este oído, muy bueno, hay que bendecir, hay que abrazar, hay que sanar, hay que dar lo que por un día de gracia recibimos. ¿Qué recibimos? El amor, el perdón, sus misericordias, la salvación. Somos, dice la palabra, decía Pablo, embajadores. ¿Cómo embajadores? Somos representantes del Señor. Nuestra vida, lo que hablamos, todo lo que decimos,
representa al Señor. También decirle a los siervos en esta hora: no te caigas porque has fallado, no te detengas porque te has equivocado. Seguí, porque si vos seguís soportando, aguantando, perdonando, preparando, Dios también te perdona y te lava y te limpia y te da inteligencia y te da sabiduría para seguir caminando, para seguir preparándote. Nos enseña a veces a los siervos del Señor a opinar menos, a guardar más. Sigamos aprendiendo, pero no te detengas, no te detengas, no te detengas. Es fácil la comodidad. ¿Cuál es la comodidad? No mezclarse, no comprometerse con la gente. Hermanos, hay un dicho en el mundo que dicen: ¿para qué la iglesia si son todos hipócritas? Es como decir: ¿para qué vamos al hospital? ¿Estamos todos enfermos o no? Estamos para ser sanados, para ser restaurados. Así que si ves una astilla al lado de tu hermano, de tu hermana, pasalo por alto. Tema espiritual. Tenés más misericordia, tenés más amor. No, pero no me cae bien. No, pero aguardá silencio, hermano. Bendecí. Que el Señor nos quite de nosotros esa viga. Porque cada vez que queremos juzgar y apuntar, significa que hay una viga delante de nosotros. Que el Señor nos guarde de hablar. Muchos dicen de hablar, no, hay que cuidado de hablar del siervo, el pastor, el Señor. No, de todos los hermanos. Que Dios nos guarde, que sigamos en este proceso. Acuérdate que tu hermano y tu hermana están, así como vos, aprendiendo, cayendo, levantándose, siendo restaurados, que tienen también sus dificultades, que a veces les cuesta orar, que a veces les cuesta leer la palabra, que a veces las cosas les salen mal. Y muchas veces quizás nosotros queremos ahí y recibimos quizás una manera fea que nos habla y nos daña, pero hay que entender que estamos en proceso. Ustedes que son espirituales, dijo Pablo, abracen, cobijen a ese hermano. ¿Por qué digo esto? Porque muchos se detienen en la obra por este motivo. La obra del Señor tiene que empezar a crecer. No se olvide que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Hay que seguir creciendo, hermanos. Hay que seguir preparándose. Hay que seguir juntándonos con los hermanos. Hay que seguir orando con ellos. Hay que seguir bendiciendo. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir. Hay que extender el reino. Hay una tarea que hacer. No podemos ser indiferentes. ¿Querés que tus oraciones sean contestadas? ¿Querés vivir una vida llena y plena? No estoy diciendo que lo tengas todo. Estoy diciendo una vida llena y plena. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, te será añadida. Todas las cosas te serán añadidas. Pero busca el reino de Dios y su justicia. Y yo creo que la voluntad de Dios no es que te quedes con el mensaje de salvación para vos solo, para los tuyos. Que te quedes de brazos cruzados mientras que tus ojos ven cómo otros se pierden. No podemos ser indiferentes, porque los que aman al Señor por amor a Él, nos metemos de cabeza a la mies, nos metemos de cabeza ahí en los graneros a trabajar, a buscar, a rescatar, a sanar, a preparar. Y obviamente que nos vamos a cansar, pero tenemos al Señor de señores, como leía Rocío, el pasaje cuando empezamos la reunión: Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Y también nos enseña, como ella decía, ¿por qué las fuerzas como el búfalo? Porque el búfalo más se le exige, más fuerza levanta, más fuerza agarra. Así somos los hijos de Dios. Más nos da, más pruebas, más dolor muchas veces, más nos defraudamos.
más cosas nos pasan, más crecemos, hermanos. Decía Pablo, aunque este cuerpo mortal se va desgastando, más el interior se va renovando, va tomando más fuerza, se va haciendo más ligero, más sabio, más lleno de amor. ¿Qué está pasando? Que tu espíritu se está deteriorando, así como tu cuerpo. Eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tu espíritu, todo tu ser, siga creciendo en sabiduría, en misericordia, en amor, en pasión por el reino, en mansedumbre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Señor, te bendecimos en esta hora. Acompáñanos a nuestro hogar. Que en esta hora vayamos con esta palabra diciendo en nuestro corazón qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé, Señor? Hoy te doy gracias, Señor. Acompaña a nuestros hermanos, Señor, a sus hogares. Bendice sus casas, sus familias, sus negocios, Señor, su trabajo. Señor, nos despedimos en tu paz con un fuerte aplauso y nos vemos, Señor, hasta el sábado. Ministranos. Hermano, el Señor los bendiga. Nos vemos hasta el próximo sábado.